Y pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Ahora, primero, antes que cualquier otra cosa, les voy a enseñar un pequeño truco para cuando no tengan ni un CD ni un compás, cómo se puede dibujar un círculo. Es algo muy sencillo. Por ejemplo, puedo hacer un círculo del tamaño que yo quiera si tengo una pequeña tira de papel. Una pequeña tira de papel como esta. Este es un papel albanene, pero puede ser de cualquiera. Por ejemplo, digamos, si voy a hacer un círculo del tamaño de un CD aproximadamente, pues más o menos corto mi tira al tamaño que voy a utilizar. Ya, ustedes lo hacen con el CD obviamente, pero quiero que vean cómo se hace esto, ¿eh? Este nada más lo doblo y lo desdoblo. Y aquí tengo el centro, ¿eh? Aquí donde doblé, puedo marcarlo con un lápiz. Voy a marcar aquí con un lápiz el centro y por ejemplo aquí en esta parte, con razón no se ve, ¿verdad? Aquí en esta parte puedo marcar el centro y las dos orillas con cualquier lápiz, ¿verdad? Luego le doy vuelta para acá y hago lo mismo. Este lo pongo justamente en el centro y marco los dos bordes de acá. Y lo puedo hacer las veces que necesite. Aquí voy a poner otra y acá voy a poner otra. Voy a poner puros puntitos y aquí por ejemplo ya podría nada más juntar los puntos y hacer un círculo. Si no tengo mucha práctica con esto, puedo poner más puntitos, ¿verdad? Para que se vayan juntando un poquito más. Marco el centro, pongo los de acá y luego le voy a dar vuelta, le voy dando vuelta y lo voy cerrando, ¿verdad? Y puedo marcar un círculo de esta forma. Es decir, necesito que sea circular, no que sea exacto ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces voy a cerrarlo. Ustedes igual lo pueden trazar con su CD o con uno como este, o no sé, con uno como este. Cualquier cosa redonda que tengo a la mano me sirve para hacer un círculo. En este caso yo voy a utilizar este. Entonces ustedes con su lápiz HB van a trazar un círculo así como este, que solamente ustedes lo puedan ver. Entonces lo que hago es poner simplemente mi CD y le paso mi lápiz con mucho cuidado alrededor. Ya, yo lo tengo que hacer más fuerte para que ustedes lo vean a través de la cámara, pero ustedes lo tienen que hacer un poquito más ligero de lo que yo lo hago. Una vez que tengo mi círculo, voy a determinar algunas cuestiones que necesito para tener un dibujo con los elementos básicos que debe tener un dibujo. Uno de los elementos básicos que debe tener mi dibujo es el horizonte. El horizonte es la línea que divide el cielo del suelo, ya cuando estoy yo allá afuera. Pero cuando estoy aquí adentro, por ejemplo, que no hay cielo ni hay suelo, puedo determinar el horizonte como la línea que divide el suelo de la pared. Ese sería un horizonte. O si estoy viendo la pared y una mesa, la línea de la mesa es el horizonte. Es una línea que divide dos planos visuales. Ahora voy a trazar un horizonte aquí para que esta bola que tengo aquí se convierta en un objeto sólido y esté aterrizado. Si no puedo hacer líneas rectas así muy fácilmente, porque todavía no tengo práctica con eso, lo que me conviene es poner mi cuaderno en esta posición. Luego tomo mi lápiz de acá, por ejemplo, no de la punta, sino de más atrás, y extiendo este dedo. Este dedo lo voy a poner aquí en el filo de mi cuaderno y me va a servir como si fuera una regla, mi dedo. Entonces simplemente bajo el lápiz y muevo la mano hacia abajo, ¿eh? Aquí donde está la bola lo levanto y luego lo llevo para acá.
y ya tengo ahí una línea recta que me significa el horizonte. Una de las cosas cuando trazo un horizonte como este es que este y este deben de coincidir, ¿verdad? Voy a tener cuidado de que no me quede uno más arriba y otro más abajo, porque si no se va a ver mal. Debe coincidir, como si lo hubiese trazado con una regla. Entonces, una vez que ya tengo el horizonte y ya tengo la cosa esta que vamos a dibujar, vamos a determinarle primero la forma que debe de tener. Esto que estoy haciendo ahorita, esto de hacer un círculo para darle forma posteriormente, se llama esquema geométrico. Me sirve para varias cosas. La primera, me sirve para determinar el lugar donde voy a dibujar mi objeto. Es decir, aquí lo hice aproximadamente en el centro. Esta figura me sirve para centrar la figura que voy a dibujar en mi espacio de trabajo y de acuerdo a la superficie en donde la voy a colocar. Una vez que tengo esto, ya puedo darle la forma que debe de tener. Ahora voy a dibujar, en esta forma voy a dibujar una manzana. Cuando digo una manzana, lo voy a hacer porque hay diferentes ventajas que tengo como dibujante. La primera es que todo el mundo conoce una manzana. Entonces, en cuanto yo le ponga la forma, todo el mundo la identifica y dice, ah, es una manzana. Que si la dejo así y digo, voy a hacer una naranja, y luego no me sale la naranja, alguien la ve y dice, ah, mira, es una guayaba. Entonces quiero evitarme ese tipo de cosas y voy a dibujar una manzana. Voy a aprovechar la manzana, la forma de manzana que todo el mundo conoce, y voy a aprovechar también que no existen las manzanas derechas y perfectamente redondas. Entonces eso me permite que mi manzana me quede chueca y no va a parecer que está chueca porque no hay manzanas derechas, ¿no? Entonces simplemente abro aquí un poquito, levanto, luego la voy bajando y me aseguro de que la parte de abajo me quede más delgada que la parte de arriba. Ya, luego el otro lado voy a cubrir perfectamente todo el círculo, ¿eh? Que no me quede ninguna parte de mi círculo afuera, porque el círculo era únicamente para darle posición y para darle un tamaño específico a la manzana. Y una vez que ya tengo esto, ya tengo la forma de una manzana. Así de simple, ¿verdad? Ahora, cuando yo hago un dibujo, tengo varias opciones para darle volumen. ¿Qué quiere decir volumen? El volumen es cuando yo puedo ver las tres dimensiones. Mi área de trabajo, igual es un papelito nada más para explicarles lo que voy a hacer, ¿verdad? No es necesario que ustedes lo hagan. Ahora, mi área de trabajo, como mi hoja de papel, solamente tiene dos dimensiones, el alto y el ancho. Y me falta el grueso. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo puedo ver únicamente dos dimensiones aquí, el alto y el ancho. El alto y el ancho, pero no veo el grueso. El grueso lo veo hasta que le hago así. Aquí ya puedo ver el grueso de la cinta. Entonces, cuando tengo un trabajo aquí que tiene un alto y un ancho, para verle el grueso necesito ponerle aquí. Y aquí ya veo el grueso, ¿verdad? Ahora, lo mismo que hice con la cinta, veo el alto y el ancho, pero no veo el grueso. Lo tengo que hacer así y ya veo el grueso, pero se me modifican el alto y el ancho. ¿Sí? Entonces, esto es porque esto es redondo. Lo veo aquí cuando es cuadrado, pero cuando es redondo. Ahora, cuando lo estoy viendo aquí de frente, tengo algunos otros trucos, ¿no? Por ejemplo, tengo uno aquí que es redondo. Para verle el alto y el ancho, y para verle el grueso, puedo poner simplemente la línea que lo divide, otra línea que lo divide, y ya tengo el grueso, ¿eh? Ya se ve gordito. Conforme le voy agregando detalles, pues esto se va a ir viendo más gordito, ¿eh? Puedo ponerle estos y ya se ve todavía más voluminoso. Eso es lo que llamamos volumen, que se vea la tercera dimensión, aunque mi espacio de trabajo solo es de dos dimensiones.
¿sí? Ahora, como a esta no le voy a poner rayas, como esta ni nada, ¿qué es lo que le debo de poner para que tenga 3 dimensiones? Esta. Le vamos a poner sombra, ¿ya? Pero, como dice la vieja leyenda, para que exista la sombra, primero debe haber luz. ¿No me quieren hablar o qué onda? Si les caigo mal se aguantan. No, no es cierto, pero... Ahora, para que podamos tener sombra en esta manzana, necesitamos primero tener luz. Sin luz no hay sombra. Entonces, vamos a imaginarnos que aquí tenemos un foco. Aquí voy a tener un foco. Ahora, cuando llego yo y prendo la luz en mi recámara, se ilumina todo. Pluc. Pero yo voy a hacer de cuenta que puedo ver la luz en partes. Cuando veo la luz en una parte como esta, en un objeto como este, la luz siempre tiene una entrada en la parte de arriba y siempre tiene una salida en la parte de abajo. Siempre va a ser así, entra arriba, sale abajo. Para que entre abajo y salga arriba, el foco tendría que estar acá abajo. Entonces, como el foco siempre está arriba, la entrada es arriba y la salida es abajo. Una vez que tengo esto, debo de considerar varias formas para la sombra, varias reglas que tiene la sombra. La primera, la sombra siempre va a estar al lado contrario de la fuente de luz. En este caso, mi foco está a la derecha, la sombra debe estar a la izquierda, siempre. De tal manera que si a mí se me ocurre dibujar una canica aquí, o un limón, o una bola, una piedra, lo que sea, ¿no? Una papa. Y ya tengo dos figuras. La sombra sería lo mismo, porque la luz va a entrar aquí y va a salir acá. Entonces voy a tener la sombra también del lado izquierdo y la sombra del lado izquierdo. La segunda norma que debo de seguir es que la sombra debe tener la forma del objeto. Es decir, a mi objeto redondo no le voy a poner una sombra cuadrada, la voy a poner redonda también. A la manzana le voy a poner en la sombra de la manzana. ¿Sí? Esta es la primera sombra que voy a tener y se llama sombra propia. Aquí donde le pegue el foco directamente, aquí le voy a dejar un punto de luz y se llama luz directa o punto de luz. Toda esta parte la voy a considerar como medio tono. Entonces voy a tener luz, medio tono y sombra. Sombra propia del objeto. La sombra proyectada del objeto es cuando entra la luz y, como nos dijo Einstein, la luz da vuelta en los cuerpos y se refleja. Y aquí vamos a... Bueno, este lo quitamos, ¿no? Porque era nada más un ejemplo. Ese no lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a dibujar. Con la manzana va a ser suficiente por hoy. Entonces vamos a quitar este. ¿Ya? Y mi brocha o mi cepillo era para sacudir cuando le borro, ¿eh? Entonces, la luz entra y da vuelta. Ahí donde da vuelta se refleja en la parte de abajo y nuevamente sigue la forma del objeto. De tal manera que la sombra proyectada también va a ser redonda en base a la forma de la manzana. Ahora, ¿cómo voy a hacer las sombras para trabajar lo menos posible? Porque luego me canso mucho cuando dibujo. Entonces quiero trabajar lo menos posible. Lo que voy a hacer primero es no tomar mi lápiz aquí. En vez de tomar mi lápiz así como si fuera a escribir, voy a tomar mi lápiz en posición de dibujar. Esa posición es aquí abajo. Si no sé cómo hacerlo, pues simplemente lo dejo ahí en la hoja, lo tomo con estos 3 dedos y lo levanto, ¿eh? Y ya lo tengo en posición de dibujar. Esta es la posición que debe tener mi lápiz para sombrear. Esto me permite no utilizar la punta, sino utilizar el ancho
de la mina de mi lápiz. La puntilla que tiene adentro se llama mina. Entonces voy a utilizar el ancho de la punta, no solo la puntita, sino el ancho de la punta, poniendo mi lápiz casi acostado y sombreando de manera mucho más amplia. No, es con el 3B, perdón, cierto. Qué bueno que preguntaron. Es con el 3B. El 3B me permite hacer esto porque la puntilla de mi lápiz 3B, la mina, es más ancha que la del HB. Entonces, primero debo acostumbrarme a utilizar mi lápiz en posición de dibujo para aprovechar el ancho de la mina. Ahora, como no tengo mucha práctica todavía en este rollo del dibujo, no me acerqué a este lado para no salirme de la raya. ¿Ya? Para eso es mi esfumino, para completar esa parte. Ahora con mi lápiz voy a poner una cantidad suficiente de lápiz en la sombra para que mi difumino pueda trabajar. Mi difumino o esfumino es igual que un pincel, solo no pinta, necesita tener lápiz. Lo voy a utilizar igual, en la misma posición. Ya no lo tomo como un lápiz, como si fuera a escribir con él, sino que lo tomo por debajo en posición de sombreado. Ya utilizo también todo el costado de la punta. Lo acuesto aquí, acuesto el costado de la punta, empiezo a difuminar primero donde tengo mucho lápiz para llenar mi difumino con ese lápiz. Cuando ya difumino toda la parte donde tengo lápiz, sin darle vuelta, simplemente lo voy deslizando hacia acá. Y en esta parte voy a tener una sombra más suave. Una sombra más suave que la que tengo acá dibujada con el lápiz. Esta sombra más suave se llama luz refleja. En la otra parte, después de la sombra, voy a empezar a difuminar hacia el punto de luz hasta que se desaparezca, ¿verdad? Empiezo a difuminarlo, otra capa, y lo llevo hasta la orilla, ¿verdad? Con ese solo lápiz que puse ahí me alcanza para hacer el medio tono de toda la manzana. Con mi esfumino recorto los bordes para rellenar muy bien todos los huecos que tengo. Y si en algún lugar me pasé, pues limpio con mi goma alrededor, ¿verdad? Es más fácil limpiar un poquito de lápiz alrededor que estar cuidando no pasarte en toda la línea. Y aquí voy a tener ya una manzana. Esa manzana tiene simplemente una sombra propia, una luz refleja, un medio tono y un punto de luz. ¿Ya? Son términos que me conviene irme aprendiendo. Ahora, tanto el punto de luz como la sombra nunca deben de tener contorno. Ahorita con el esfumino ya borramos los contornos de la sombra. Lo que tengo que hacer es borrar el contorno del punto de luz mediante la goma, que no tenga contorno, que sea completamente blanco y del blanco se convierte a medio tono. Y ahí tengo ya la forma básica de un cuerpo en tercera dimensión sobre una superficie que solo tiene 2 dimensiones. Una vez que ya tengo esto, mi siguiente paso es dibujar la sombra proyectada. La sombra proyectada debe de ser la sombra más oscura de todo mi trabajo. Para ello, lo que voy a hacer es, aquí donde mi objeto toca el piso, voy a tomar mi lápiz, ahora sí en posición de escritura, y voy a ponerle
lo más oscuro que pueda darme mi lápiz 3B, aquí junto a la manzana, donde la manzana toca el piso y donde la sombra proyectada toca a la manzana. Luego de ahí vuelvo a tomar mi lápiz en posición de sombreado y extiendo un poquito hacia atrás. Luego, para que mi lápiz pinte menos, lo que hago es tomarlo de acá atrás, en la misma posición de sombreado, pero lo tomo de atrás y pongo aquí una segunda sección. Como estoy tomando mi lápiz de atrás, no le puedo hacer presión, entonces obviamente va a pintar menos que acá. Y la última parte la dibujo con el esfumino. Cuando dibujo con el esfumino, siempre empiezo en la parte más oscura para que mi esfumino se llene de lápiz y luego voy avanzando hacia las otras partes sin tener en cuenta la línea. La línea siempre la voy a rebasar para que el esfumino desaparezca el contorno, porque como ya quedamos, ni la sombra ni la luz deben de tener contornos visibles. Se deben de ir desvaneciendo poco a poco hasta que desaparecen por completo. Y ahí tengo ya una manzana con 3 dimensiones encima de un plano visual con la sombra proyectada de la propia manzana. Luego, para terminar mi dibujo, puedo añadir algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a añadirle el tallo. Vamos a acercarnos un poquito para que veamos cómo es el tallo, ¿verdad? Acercamos la cámara y para dibujar el tallo simplemente subo, regreso a la línea otra vez y vuelvo a subir. Si me queda chueco, mejor, porque es un pedacito de rama. En la parte de arriba simplemente la cierro. ¿Qué debo saber con ese tallo? Debo de saber que la luz le va a afectar de la misma forma. Es decir, en la parte derecha debe tener luz, mientras en la parte izquierda debe de tener sombra. Aquí, como el tallo es muy delgadito, lo único que voy a hacer es, con mi lápiz en posición de sombra, ponerle una simple raya gruesa aquí atrás. Y ya está listo, no necesita nada más. Ya tiene las características naturales que debe de tener un tallo. Simplemente con eso. Luego, en la parte de atrás del tallo voy a ponerle también la sombra proyectada que debe de tener el agujero de donde sale el tallo. Hay que recordar que esto es un hoyo. Entonces aquí voy a ponerle la sombra proyectada del agujero con mi lápiz 3B sin llegar hasta la orilla, únicamente aquí, y dejo la orillita un poquito más suave. En el lado de enfrente hago lo mismo y conforme voy llegando hacia acá voy levantando mi lápiz para que se vaya desapareciendo, junto al tallo muy oscuro, y de este lado voy levantando y desaparece. Aquí, por ejemplo, puedo ver que el difumino quitó la línea que ya tenía, entonces la vuelvo a marcar. Cuando pierdo las líneas con el esfumino, lo más conveniente es remarcarlas con mi lápiz. Voy remarcándolas y ya tengo ahí el tallo. Si se fijaron, el tallo lo hicimos de manera muy simple y se ve bonito, se ve muy natural. Luego, para dibujar una sombra, por ejemplo en el piso, lo primero que voy a hacer es marcar la línea que ya tengo, marcarla de manera más
definitiva. Como la hice con HB, está muy superficial. Le pongo más lápiz para marcarla fuerte. Luego hacia la parte de abajo otra vez. Mi lápiz acostado en posición de sombra. Y voy a ponerle un poquito de sombra aquí arriba. Me tiene que quedar más suavecita que la sombra proyectada. Ya más clara o menos oscura, como ustedes quieran. Acá en el otro lado voy a ponerle igual. Esa sombra, para desvanecerla hacia abajo, voy a utilizar otra vez mi esfumino. Voy a tomarla aquí y la voy a ir bajando poco a poco. Tomo la sombra aquí en la línea con el esfumino y luego la voy bajando poco a poco. Junto a la manzana casi llego a la manzana, pero no llego hasta la manzana. Queda ahí un pequeñito brillo en blanco alrededor de la manzana. Eso también me sirve para que la manzana no se pierda con la mesa y sigamos viendo dónde acaba la manzana y dónde empieza la mesa. Luego en el otro lado hacemos lo mismo, ¿eh? Simplemente la bajamos hasta la sombra proyectada nada más para no extendernos más, porque si me bajo hasta acá la voy a dejar más oscura. Entonces solamente hasta ahí está la sombra proyectada. Acá igual dejé un poquitito de brillo para que no se confunda la manzana con la mesa. Ahora en la parte de la pared, pues simplemente hay que dibujar una pared. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la Casa de la Cultura, donde las paredes están chuecas, ¿no? Que a lo mejor en su casa sí están derechitas y todo, aquí no. Entonces para dibujar una pared chueca, lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí donde quité el lápiz de la manzana, puedo poner un poquito más para llenar mi esfumino con ese lápiz, ¿eh? Pongo un poquito donde ya sé que tengo mucho lápiz. Luego el esfumino lo paso aquí en ese lápiz para que se llene de lápiz y pueda trabajar, ¿verdad? Que vamos, mi esfumino debo cargarlo de lápiz porque no pinta solo. Entonces sin darle la vuelta ni nada, simplemente voy a poner aquí algunas sombras muy suavemente con el esfumino para darle una textura de pared. Cuando se me acaba, regreso otra vez aquí a donde hay lápiz. Vuelvo a llenar mi esfumino de lápiz y vuelvo a ponerlo acá. Esto me va a permitir hacer sombras muy finas, sombras muy suavecitas, que de otra manera con el lápiz me sería muy difícil estarlas haciendo. Entonces con el esfumino simplemente. Puedo hacerlas como yo quiera, en diagonal por ejemplo, o puedo adjuntar otras en otra dirección para oscurecer un poquito más y darle diferentes texturas al trabajo que estoy haciendo, ¿eh? Si me gusta ser muy detallista, pues puedo agregarle detalles que yo quiera a mi manzana. Voy a poner aquí una bolita negra. Lo acercamos para que vean qué onda. Voy a poner aquí una bolita negra. Luego arriba otra. Y abajo una gris. Una transparente encima y otra del otro lado. Ya le puedo poner lo que yo quiera. Voy a ponerle siempre quién hizo el trabajo, que luego ya cuando me queden muy chidos se los van a querer robar. Entonces le voy a poner aquí quién lo hizo. Y otro buen dato para ir viendo el avance de mis trabajos es poner la fecha.
Para cuando pase algunos meses me regreso, veo mis trabajos y los puedo comparar con los que estoy dibujando actualmente, ¿verdad? Y así terminamos nuestro ejercicio de hoy.